Es la hora 10. Es la hora de Entredichos. Entredichos, el programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Con la conducción de las traductoras públicas Carmen Olivetti, Elisa Ollero y Karina Barrés. Ahora sí, bienvenidos a Entredichos. Hola, hola, muy bienvenidos a Entredichos, una nueva emisión del programa oficial del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, Elisa. Muy buenos días, Karina. buenos días, chicas. Colegas traductoras, ¿cómo andan hoy? Bien, muy bien. Hoy muy felices porque estamos en pleno en la jornada sobre español jurídico claro. Recuerdan que estuvimos conversando mucho de este tema cuando nos visitó la traductora y correctora Roxana Carbone. Entonces, hoy, ¿qué tenemos en Entredichos? Vamos a escuchar nuevamente a Roxana y todas las cosas novedosas que nos contó sobre el español jurídico claro aquí en FM Concepto 95.5 del dial, o también podés escucharnos en www.conceptofm.com.ar. Y si no pudiste escucharnos, el lunes se sube el programa a nuestro canal de YouTube Entredichos. Y si querés mandarnos sugerencias o comentarios, podés hacerlo a través de las redes, a nuestros canales de Facebook, Entredichos OK, por Twitter, si también lo podés hacer, si querés, @Entredichos OK, o por Instagram, Entredichos CTPCBA. Todas nuestras vías de comunicación habilitadas para recibir tus mensajes. A vos que sos traductor, intérprete, corrector, profesor, lo que sea que te vincule de alguna manera con los idiomas, ¿no? Esta profesión de traductor que lo hacemos con tanta pasión. Entonces te recordamos las vías de comunicación y te recordamos también que vamos a escuchar nuevamente la entrevista que hicimos a la correctora Roxana Carbone, quien no solo nos habló del lenguaje llano y de las ventajas que tiene su aplicación, de la necesidad de su aplicación, sino también nos contó algunas cuestiones léxicas que no lo teníamos muy presente. Y algunas características de los textos jurídicos, Carmen, que siempre viene bien recordar y tener en presente, ¿no? Para poder hacer una buena traducción. Por supuesto. Y quienes siempre nos acompañan, ¿quiénes son, Carmen, en la labor de nuestra profesión? Nuestros amigos de AVI. FineReader 14 combina una conversión de documentos excepcional con la administración de PDF y capacidades de comparación de documentos en una interfaz moderna. Ofrece una solución empresarial completa, optimizada para tareas diarias de archivos PDF y documentos escaneados. FineReader 14, una herramienta imprescindible para los traductores. AVI, sponsor oficial de Entredichos. Cursos, jornadas, encuentros, charlas y mucho más es lo que propone el colegio para los próximos días. No te los pierdas. Aquí en Entredichos, como siempre, te acercamos la agenda de actividades que tiene el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, y como siempre te decimos, cualquier duda que tengas, podés enviar un correo a cursos@traductores.org.ar o infocomisiones@traductores.org.ar. ¿Qué tenemos para estos últimos días de agosto? El jueves 29 de agosto, ¿qué hay, Cari? Tenemos Alicia en el País de las Traducciones, un curso dictado por la traductora pública Verónica Raffaelli y la traductora pública Patricia Suárez. La temática es traducción especializada, literaria y destinado a todos los idiomas. También recordá que el sábado 31, o sea, el próximo sábado, se realiza el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Traducción, el famoso ENET. Si todavía no te inscribiste, estás a tiempo y podés hacerlo en el colegio presencialmente, o podés enviar
un correo a noveles@traductores.org.ar. La inscripción todavía está abierta hasta el martes, creo, ¿no? Hasta el martes 27. Sí, y muy importante que es requisito ser estudiante y acreditar la calidad de tal llevar, con exacto, llevar la libreta universitaria, un certificado. Muy Porque es solo para importante. estudiantes. Sí, súper interesante, no se lo pierdan quienes están estudiando, quienes están en el último año de la carrera, temas como marketing, temas como honorarios, sí, tecnología, Economía no te y lo finanzas. pierdas, sí, de la mano de traductores que están ejerciendo y te pueden dar muy buenos consejos. Y también algunos que están comenzando en el ejercicio de la profesión, que es muy bueno los eso. traductores noveles, los traductores, de hecho, esta jornada está organizada por la Comisión de Traductores Noveles del Colegio de Traductores Públicos y ellos están atentos a todas las necesidades justamente que surgen, ¿no? En el ejercicio de la profesión. Y se nos va agosto, tenemos en el mes de septiembre varias actividades también. El martes 3 de septiembre, curso sobre traducción para doblaje de material audiovisual a cargo de la traductora pública Alicia Beltrame. El idioma es inglés. El miércoles 4 de septiembre tenemos el curso inicial de Trados Estudio, correspondiente a septiembre, dictado por el traductor público Martín Chamorro, destinado a todos los idiomas. Y ese día, otro curso también de inserción laboral, consejos y errores más comunes, dictado por nuestra amiga, la traductora pública Lorena Roque, también para todos los idiomas. El 7 de septiembre te recuerdo que tenemos un desayuno que organiza la Comisión de Labor Pericial. ¿Ah? ¿Y qué otro curso tenemos? El lunes Cari? 9 de septiembre, El lunes un 9. taller de corrección en español, cuestiones ortográficas y learning, dictado por la licenciada Claudia Aguirre. Perdón, chicas, No hay problema. el cambio no hay de problema. estación me tiene mal. Bien, todas esas actividades te acerca tu colegio, el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Escuchamos a Roxana nuevamente? Bien, y como te contábamos recién, tenemos el placer de contar con la visita de Roxana Alejandra Carbone. Muy buenos días, Roxana. Buenos días, chicas. El placer es para mí. En primer lugar, le quiero agradecer al Colegio Público, al Colegio de Traductores Públicos, la invitación, no solo para el programa, sino para la jornada del 24, en la que vamos a hablar un poquito del lenguaje jurídico claro. Trataremos de hablar un poquito sobre el lenguaje jurídico claro. Así que es un gusto para Qué mí lindo. estar con ustedes. Bienvenida. Gracias, bienvenida. muchas gracias. Qué linda actividad. Chicas, ya tenemos locutora para el programa, ¿eh? Sí, Escucharon qué la voz voz que la voz que tiene La Roxana. voz que tiene Roxana, por favor, Muy ya te linda voz. Muchas contratamos. Muchas ¿eh? gracias, muchas gracias. Espectacular. Y Roxana, además de tener esa hermosa voz de locutora, es correctora de textos. Contanos un poquito tu formación, digamos, brevemente, ¿no? Tu currículum. Yo soy correctora, sí, correctora literaria especializada en la corrección de textos académicos. Trabajo como correctora desde que me recibí y además soy docente. Soy docente de correctores y de redactores en el Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea. Ahí tengo varias materias. Yo siempre digo que a mí la docencia me llegó de manera un poco accidentada, ¿no? Fue un poco esto de decir, bueno, ¿te animás a dar unas clases? Y me encantó. Y ahí creo que descubriste la docente que tenías adentro. Es linda la Totalmente. Aparte me parece a mí la mejor manera de seguir siempre activo, ¿no? Sí. De seguir aprendiendo. Uno aprende Sí. mucho a través de las preguntas de los alumnos, de las inquietudes, sobre todo en un terreno tan, qué sé yo, tan particular como es el lenguaje, ¿no? Digo, uno Seguro. puede enseñar un montón de cuestiones de normativa de la lengua, de gramática, y viene alguien y te dice, ¿sabes que leí en Claro. un cartel? ¿Y va la coma o no va la coma? Claro. Bueno, eso es educación, ¿no? Exactamente. ¿Vos crees que se subestima un poquito esta cosa de hablar bien, de comunicarse bien, Roxana? Yo creo que sí, en realidad tendríamos que ponernos un poquito más las pilas, ¿no? No es lo mismo, a veces los chicos te dicen, pero si igual me entendiste. Claro. Claro. No, bueno,
no se trata de que te entienda, ¿no? Digo, estamos trabajando con un código, la lengua es un código, todos tenemos que tener las habilidades o la competencia para decodificar el código, entendernos, hablar claramente, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, hablar claramente, Es que esto de poder... con estos las mensajerías instantáneas y demás Fuimos se perdió perdiendo. el sí, total se entiende. Total y se entiende, ¿no? Escribir por reemplazar una palabra con un simbolito. Mira, ¡ay, qué dolor! En el Congreso de la Lengua, justamente lo que vos decís, en el Congreso de la Lengua, en uno de los paneles a los que yo asistí, estaba Martín Caparrós. Sí. Era un panel sobre los medios de comunicación, ¿no? El lenguaje en los medios de comunicación. También estaba Mario Tascón, tal vez lo conocen, es el presidente de la Fundeu. Sí. Y Caparrós decía, de los egipcios, 3.000 años antes de Cristo, del jeroglífico, ahora volvimos a los jeroglíficos, ¿no? Digo, a los te mando signos una de- carita. Sí. Es esto de vivir a las corridas, ¿no? De estar tan apurados a veces que, bueno, un simbolito es más rápido que escribir la palabra. Exactamente. Y lo que nos trae un poco a charlar con Roxana y esta jornada que estamos organizando para el 24 de agosto en el Colegio de Traductores Públicos, ya te contamos si todavía está abierta la inscripción, si querés acercarte. Hasta el 27 de agosto, ¿no, Carmen? No, ese es el Perdón, me confundí con la otra jornada. Pongamos hasta el 23. Vamos a Vamos esperarlos a hasta el poner una 23. fecha porque Sí. que no se duerman. Esta cosa de el lenguaje correcto, pero simple y claro, y en contextos un poco más técnicos, ¿no? Que son los dos aspectos que tenemos que mezclar, digamos, cuando hablamos del lenguaje jurídico claro. Pero, ¿qué entendemos por esto? Y eso es un poco lo que queremos charlar hoy con vos, Roxana, que hablar de lenguaje claro no significa hablar de un lenguaje básico ni que tenga un registro más bajo, simplemente un lenguaje que se entienda, ¿no? ¿Cómo es esto? Por supuesto, sí, no, el lenguaje jurídico es un tecnolecto, es un lenguaje de especialidad. Así como es el lenguaje de la medicina, digo, cada rama de la ciencia tiene un vocabulario que le es específico, que no tiene que equipararse esto, muy bien lo que vos decías, digo, no va a dejar de ser menos culto porque sea claro, sino que a lo que sí hay que apuntar es a que se entienda. Claro. Se entienda porque el derecho regula las relaciones del Estado con los ciudadanos, pero de los ciudadanos entre nosotros también. Claro. Entonces, mínimamente, a quien se le exige que cumpla la ley, debe entenderla, ¿no? Ninguno de nosotros se puede excusar del cumplimiento de la ley porque no la conoce, ¿no? Una vez que una ley se publica, es de cumplimiento obligatorio. Claro. Bueno, muy bien, pero no la entendimos. Y una sentencia también Por que está ordenada, supuesto. que le está rigiendo el destino de una de esas partes. Totalmente, ¿no? Digo, siempre yo tenía una profesora en la facultad que decía que el derecho siempre aborda temas álgidos, ¿no? Sí. O lo económico, o la libertad de una persona, o el patrimonio, digo, siempre son temas muy importantes, Claro. como para andar con vericuetos. Claro, con sin términos rodeos, que no se entienden, ¿no? Me tal parece cual. que ese es el sin punto. Sin rodeos. Y es un lenguaje que probablemente esté viciado desde el inicio. ¿Cuáles son los mayores errores que se cometen? Bueno, yo creo, no, hay varios, pero el mayor error en el lenguaje jurídico es el abuso del gerundio, ¿no? Que es una forma que desdibuja mucho al sujeto, al Y sujeto puede confundir. gramatical, precisamente por eso confunde. Y entonces vos lees un párrafo que tiene, no exagero, por ahí 6 o 7 gerundios, y te quedás pensando en qué habrá querido decir. Y otro error muy habitual, y esto me parece que tiene que ver por ahí con la solemnidad, ¿no? Que se cree que tiene el lenguaje jurídico, es el abuso de las mayúsculas. Ay, sí. ¿Vieron que en un texto todo está con mayúsculas? Es una cosa...
Y vos decís, a No ver, es necesario. Sí. yo no le estoy faltando el respeto a alguien porque escriba un cargo con minúscula, que en realidad es la forma en la que debería escribirse, ¿no? La ortografía de la lengua española explica muy bien que los cargos, empleos, profesiones se escriben con minúscula. Pero vos le decís esto a un abogado y te dice, Claro, ¿y si el juez se ofende porque pongo señor juez? Es que Claro, ha ocurrido de Sí, jueces sí, que sí, se ofendieron. sí, sí, sí. Pero retomo algo que dijiste recién sobre que es un lenguaje que quizás esté viciado desde el inicio. ¿Qué quiere decir esto? ¿Desde qué inicio? Y para mí, o por lo menos en mi opinión, es desde la formación de los abogados. En las carreras, la carrera de Derecho es una carrera que se da en todas o prácticamente todas las universidades del país. Sí. Públicas, privadas, no es una carrera rara que por ahí la dan 2 o 3 universidades. En ninguna de esas universidades, en la carrera, hay materias específicas de redacción. Claro. Redacción y oratoria, De por ¿Qué es ejemplo. lo que tiene De que oratoria, cambiar? Esto probablemente, tiene que pero cambiar. de redacción, un abogado va a trabajar con textos. El texto jurídico es formal y su razón de ser está en cuanto texto escrito. Claro. Esto de que a las palabras no se las lleve el viento, Por ¿no? supuesto. Digo, por algo Sí, quedan sí, escritas. Sí, sí. Entonces, el futuro profesional deberá saber desempeñarse con un texto. Por lo menos Claro. sería bueno pretender que así se hiciera. Inclusive en los planes de estudios de los traductorados, ¿no? Esto ya tiene que estar... Bueno, en el traductorado Incluido. público en la UBA, en el plan actual, hay 2 materias, lengua y derecho 1 y lengua y derecho 2, de cada idioma, ¿no? Interesantísimo. Y ahí se aborda, bueno, hablo en mi idioma que es el portugués, pero ahí, bueno, se aborda las características del lenguaje jurídico en portugués y Sí. Ahora, yo leí, tengo entendido que en Europa este movimiento del lenguaje jurídico claro inició en los 80, 90. En realidad, el primer antecedente que se Sí. cuenta es de Inglaterra y es de 1948. Ah, bueno. Hace un Plain montón. Words, un libro de 1948. O sea que esto ya lo tendríamos que tener Mira, súper hay resuelto, ¿o no? antecedentes en Suecia, hay En antecedentes España, en Canadá. Italia, Bueno, España de Europa, España es el país que más ha avanzado sobre este tema. De hecho, en 2009 se organiza el Ministerio de Justicia de España, Sí. organiza un plan, ¿no? Un plan que se llama en realidad Plan Estratégico de Modernización. Dentro de este plan crean una comisión para la actualización del lenguaje jurídico y llaman de supervisor a la Real Academia Española. Perfecto. Entonces, a raíz de ese trabajo conjunto que se hace con el Ministerio y la RAE y el Consejo General del Poder Judicial sacan 3 libros. Un diccionario de español jurídico en Sí. 2016. Este diccionario se puede consultar online. Sí. Qué bueno. En la página de la RAE, www.rae.es, hay una pestaña en donde uno puede seleccionar y consultar este diccionario que es Repitamos el nombre entonces. Diccionario El de título. Español Jurídico. Perfecto. Después hizo un diccionario panhispánico de español jurídico, que lamentablemente todavía no está en línea. Sería bueno que estuviera porque en realidad probablemente sea el que más podamos aprovechar los que vivimos en América, ¿no? Claro. Por esto Claro. el carácter de panhispánico. Y la última publicación que salió fue el libro de estilo de la justicia en 2017. Este libro de estilo lo presentaron en el Congreso de la Lengua, en Córdoba, Sí. este año. Sí. Por supuesto, ¿no? Está muy apuntado a lo que es el proceso judicial en España. Por ahí claro. difiere. Hay diferencias. Claro, seguramente. Pero es un puntapié, es algo, ¿no? Es una luz como al final del túnel. Y digo, Sí. por ahí podemos empezar a copiar las cosas que se puedan copiar. Claro. No digo todo. De hecho, algunos organismos, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, y con esto quiero mencionar al Consejo de la Magistratura,
ya tienen como un sector dedicado a implementar el lenguaje jurídico claro en todas las resoluciones y en todas las comunicaciones internas del organismo. Por eso, para la jornada invitamos a la doctora Silvia Bianco, que está a cargo de este departamento, y ya redactaron una especie de manual de estilo del lenguaje jurídico claro. Así que por eso nos parecía muy interesante que pueda estar en la jornada una autoridad que ya está llevando un poco a la práctica esto. Nos contará cómo, nos contará si es factible o no, si hay resistencia o no, pero por lo menos hay un movimiento, ¿no? Y también interesante que va a estar un juez civil, el doctor Guillermo Dante González Zurro, que es del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil 109, quien también aplica en sus sentencias el lenguaje claro. Así que creo que va a ser una jornada muy interesante. Y por la tarde nos va a desasnar la correctora Roxana Alejandra Carbone. Nos va a hacer trabajar, nos va a hacer trabajar. Claro, Sí, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito de cuáles son las características de este lenguaje, ¿no? ¿Por qué este lenguaje es un lenguaje de especialidad, un lenguaje técnico? ¿Cuáles son las estructuras gramaticales que se repiten? ¿Por qué usamos dentro del lenguaje jurídico un tiempo verbal que desapareció de la lengua estándar? El futuro del subjuntivo. Hubiere. No lo usamos más en la lengua estándar. Sí. De hecho, autores como García Negroni dicen, es un arcaísmo. Bueno, y si es un arcaísmo, ¿por qué sobrevive en el lenguaje jurídico? ¿Y cuál es el motivo? ¿Hay un motivo por el cual pasa esto? Sí, precisamente la estabilidad y el rasgo de permanencia, ¿no? Que por un lado es requisito ineludible de la ley en sí, ¿no? Digo, esto es un requisito, la ley se sanciona y es para adelante, y tiene que haber como un sistema de no la vamos a cambiar cada 10 minutos, ¿no? Bueno, esa cuestión tan estática también se lleva a los usos y costumbres, ¿no? Al lenguaje, a lo que haces, cómo comunicás este material que tenés, que es, bueno, la ley o cualquier otro tipo de disposición, ¿no? Y volvemos a la reflexión inicial, ¿no? Ya lo aprendimos así en la Facultad de Derecho. Claro. Entonces lo repetimos. Sí, claro, pero lo importante me parece para el traductor público, sobre todo el traductor público que traduce documentos jurídicos, es ser consciente de estos vicios, de estas inexactitudes, para no reproducirlos en el español, cuando traduce del idioma extranjero al español, y también para saber entender bien el texto en español cuando lo tiene que traducir al idioma extranjero. Claro, es fundamental. Y no perder de vista al lector, es decir, ¿quién va a leer eso? Lo va a poder entender. Estuve leyendo un artículo de la doctora Alicia María Zorrilla y me encantó esta frase que escribió en la revista del colegio. Escuchen esta frase, dice: decir es hablar y escribir con altruismo, con gentileza y con generosidad verbal a favor de la buena lectura del prójimo. Sí. Me encantó, porque tal cual. Pensemos en el prójimo, sí, que es quien nos está leyendo, ¿no? Quien nos está en escuchando. realidad, en cualquier tipo de texto, uno piensa en el lector. Sí. Ustedes cuando traducen, los correctores, cuando corregimos, siempre decimos, bueno, pero ¿quién va a leer este texto? ¿Para quién lo escribiste? ¿No? Porque hacemos esto, ¿no? Los correctores hacemos un poco de puente entre lo que el autor escribió y el lector. Entonces tratamos de que el texto llegue lo más claro, lo más prolijo posible a ese lector que un escritor se imaginó. Quien escribe para alguien, ¿no? Tiene en su cabeza un lector ideal. Y muchas veces se confunde también lo que es el estilo del escritor con la corrección. El estilo no tiene nada que ver con la corrección. Sí, esto de ser correctores de estilo. Ay, suena como terrible, ¿viste? Pero, es como que... pero si el estilo no se corrige, es lo primero que digo. Sí. ¿Y qué es corregir estilo entonces? Es saber que un texto tiene que adecuarse a su tipología. Esto es, determinados tipos de textos cuentan
con características que les son propias. Y entonces corregir estilo es hacer que se adecue el texto a su tipo. Ni Claro. más ni menos. Claro. Pero yo no le voy a sacar, porque al autor le gusta escribir con mucha coma, con poca coma, con mucho adjetivo, con poco adjetivo. Si está bien para el tipo de texto que está escribiendo, Claro. no hay No hay se problema. corrige, digamos, no hay Claro. problema. Claro, pero es un tema a veces, ¿no? De conflicto. Siempre es un tema Sí. de conflicto. Por lo menos siempre es un tema que te lo preguntan, ¿viste? Cuando decís que sos corrector de estilo, te miran. Te Y porque el mira. autor es Ese, celoso de su obra, Y ¿no? El sí. autor cuida su obra está y es bien, lógico. Está y muy está bien. que así sea. Claro. Y el corrector profesional tiene que entender que Que no es es el así. autor, Claro. No es que no coautor. es coautor, Sí, muy que es buena la corrector. aclaración. Entonces ahí es como que en cuanto uno puede aclarar este punto y el autor toma un poco de confianza, Sí. la situación se relaja bastante. Sí, qué interesantes. Estos Súper. temas realmente Muy interesante. muy interesantes. Así que repetimos, te esperamos el 24 de agosto en el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde vamos a hablar un poquito de la teoría, pero especialmente la práctica de esto que se llama español jurídico claro. Y ahora, chicas, quiero pasar a un momento que nos encanta, un momento relajado, que es nuestro momento musical. La mejor manera de informarte todos los días, todo el año, la encontrás en Concepto 95.5. Periodismo en FM. Qué bueno escuchar nuevamente a Roxana. Sí, me encantó Roxana, un fenómeno. Y el taller que promete para hoy a la tarde es excelente, con material de trabajo muy importante para los traductores que hacemos traducción jurídica y para aquellos que quizás no se dedican específicamente al inglés jurídico o al español jurídico, pero que están interesados en incorporar estas nuevas estructuras más simples, más sencillas, de un lenguaje más claro, ¿no? Y también, como comentábamos, no se trata acá de cambiar el criterio que tenga la justicia. Bueno, eso ya es una empresa más complicada, pero por lo menos que el traductor sea consciente de la problemática que presentan esos textos y que tengan la oportunidad de mejorarlos sin dejar de ser fiel, ¿no? Por supuesto. Agradecemos mucho a quienes nos acompañan todos los sábados, nuestros amigos de Transeconomy para sus herramientas de traducción SDL Trados Studio y GESPoint. Transeconomy, el aliado del traductor. Trados Studio para su traducción, GESPoint para su gestión. Seguimos aquí en Entredichos y ahora la segunda parte de esta hermosa charla con la correctora Roxana Carbone. Recién conversábamos un poquito fuera del aire con Roxana, que nos contaba algunas anécdotas y un poco su experiencia como docente, ¿no? Las características que tiene el lenguaje jurídico y muchas veces lo difícil que es corregir a los abogados, a los jueces y etcétera, ¿no? Y contanos un poquito, Roxana, ¿cómo pensás abordar esto en la jornada del sábado? Bueno, lo primero que vamos a hacer es caracterizar este lenguaje, ¿no? Vamos a hablar un poquito de... ¿Ustedes saben por qué se los llama letrados a los abogados? Qué buena Ay, no. pregunta. Ah, ¿Qué pregunta? ¿la contestamos ahora porque o dejamos sabemos el letras. suspenso para el sábado? Bueno, Queremos sabés saber, que ahora queremos en saber. realidad los grandes juristas, de esto hace más de un siglo, eran todos filólogos. Claro. Desde el Renacimiento hasta hace un poco más de un siglo, todos los grandes juristas eran filólogos. De ahí viene la costumbre del letrado. En algún momento del camino después perdimos algo. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Perdimos las letras, chicas. Ese es el origen, ¿no? Curioso de... Qué bueno, no lo sabía. Interesante. Entonces vamos a hablar un poquito de
¿Qué implica el lenguaje jurídico? ¿No? La diferencia, hay una diferencia mínima, ¿no? Con el lenguaje administrativo en realidad suele ser un combo, Sí. lenguaje administrativo y jurídico, pero se diferencia un poquito. Vamos a hablar de las características gramaticales que tiene el lenguaje jurídico, como por qué, lo que dijimos hace un ratito, por qué usamos tiempos verbales que desaparecieron de la lengua estándar, por qué tenemos esa predilección a poner mayúscula a todo, por qué usamos construcciones que son redundantes, accidente fortuito. Si es accidente, Es fortuito. es claro. fortuito. Claro. ¿No? Claro. Digo, ¿y por qué entonces esta, muchas veces, pareja o tríos de palabras que pareciera ser que vienen a explicar algo más y terminan siendo redundantes? Con todo esto se alarga la prosa, con todo esto, en vez de ganar en claridad, Se confunde. Se confunde. ¿no? Tenemos Sí, que sí, sí. tratar de que el lector vuelva a leer y finalmente vamos a dar una serie de recomendaciones Ujú. Qué interesante. para tratar de hacer este lenguaje un poco más claro, ¿no? Y vamos a ver algunas cosas prácticas, unos textitos que tomados todos de De la ejemplos realidad. De la reales, realidad, claro. No hay nada Sí, sí, inventado. Nosotros sí. los correctores decimos, el texto no está envenenado. No le pusimos errores a propósito Claro. para que ustedes... No. Y no hace falta inventar nada, está en la No, realidad. Está en no, la la realidad realidad. supera la ficción, como Sí. se dice habitualmente. Sí, totalmente, totalmente. Y a los traductores nos viene muy bien esto porque cuando tenemos que entender un texto antes de traducirlo, porque obviamente no podés traducir lo que no entendés, muchas veces tenemos que hacer esta depuración previa, ¿no? Sí. A ver, en esta oración, en este párrafo, ¿qué quiso decir el juez, por ejemplo, que dictó un auto de procesamiento? Y muchas veces tenés que reescribirlo en español Sí. para poder entenderlo y así pensar, bueno, ¿cómo vuelco esta estructura a el idioma meta, ¿no? Que puede ser inglés, portugués, francés, el que sea. Es terrible cuando tenemos que tratar de entender un texto que se supone que debería ser claro porque implica una obligación para alguien, una responsabilidad, y nos quedamos con esto, ¿no? De que hay que leer varias veces lo mismo, no solo entender oraciones larguísimas. Claro. Sí, habrá eso te iba a pasado. preguntar. Oraciones larguísimas. Un párrafo que es una sola oración. Sí. Claro. Y hay que Eso animarse es terrible a cortar, para ¿eh? la comprensión. Hay que Sí. animarse a cortar, hay que animarse a poner un punto en algún lado Sí. sin entender. Yo te diría que más que es Sí. como así, un poco adivinar, ¿no? Donde Recuerdo que en unas jornadas que organizó la comisión de área temática jurídica, no voy a dar nombres, pero una traductora que defiende mucho el movimiento del plain legal English, o sea, el lenguaje jurídico claro, pero en inglés, explicaba esto, ¿no? Y animarse a cortar, animarse a editar y demás. Quien seguía a su charla era un abogado penalista. Por supuesto, puso el Habrá dedo en la dicho. llaga. Y este abogado lo primero que dijo es, no, ojo, ustedes no pueden cortar, no pueden editar, porque hay cosas, hay expresiones, hay términos en latín que tienen en sí un concepto y una carga muy importante que no se puede así nomás eliminar. Ahí está la tarea del traductor, que obviamente tiene que ser especializado en el área para ver qué corta, ¿no? Y esto de qué conserva, ¿se conservan los latinismos, no se conservan? lo que pasa es que, la situación ideal, volviendo a lo que hablamos antes, sería que los abogados, quienes van a redactar esos textos, Sí. ya tuvieran la formación desde las carreras como para poder habituarse a escribir en un lenguaje sin tanto, qué sé yo, sin tanto tecnicismo, sin tanta cosa que parece que fuera así como importante, ¿no? Claro. Porque muchas veces es más que nada eso, Sí. no solo dónde se corta, dónde no se corta. Sin dudas, habrá latinismos que van a tener que quedar. Sí, sí. Hablábamos hace un rato, bueno, hay un principio que es constitucional, ¿no? Indubio pro reo, esto de que para la ley penal, en caso de duda, siempre es a favor
del reo. No se puede eliminar, no se va a poder eliminar. El tema será realmente conservar a aquellos que por tradición o porque ya son conocidos, por su uso, puedan quedar y limitarse en un montón que no suman, Claro, que no que no es aportan, que en necesario. realidad lo que generan es confusión. Porque además hay que pensar, si el idioma meta es el extranjero, hay que Claro. pensar también cómo suena, de acuerdo a los conocimientos que cada traductor tiene del idioma del que es traductor, cómo va a ser leído eso. Por ejemplo, yo puedo contar así una experiencia en portugués. El lenguaje jurídico es mucho peor que en español, chicas. Y hay que depurarlo bastante y hay que bajarlo bastante a la realidad y hacer este trabajo que decía Carmen, de desarmar la frase y ver. Y bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Todas esas variables y... Sí, Sí. es complejo a veces, ¿no? Y aparte no debería ser responsabilidad del traductor. No, Porque en realidad termina generando una responsabilidad en el traductor. Vos lo dijiste recién, Sí. ¿dónde corto? claro. ¿Qué conservo? Y terminás ¿Qué queda? diciendo, ¿Qué no? bueno, hago una traducción literal. Y ahí Claro, te pegás claro. al texto y bueno. Y el que lo lea, que Pero no te Rey, quedas tranquilo. No. Uno no se Claro. queda tranquilo así. Claro. No, pero está bueno esto que decís, si retomamos la reflexión inicial, esto tiene que gestarse desde el inicio, Sí. desde la formación de grado, desde las carreras, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estudiaba Derecho, teníamos una materia que se llamaba Práctica Forense hace muchos años, muchos. En esa materia aprendíamos a completar formularios, por ejemplo, una cédula de notificación. Por supuesto que en el momento de la facultad aprendimos a completarlos de memoria. Esto es, en esta parte hay que poner el domicilio, en esta parte hay que poner, pero de memoria, sin detenernos a leer. Muchos años después, cuando yo ya estaba haciendo la carrera de traducción, necesitaba hacer lugar en mi biblioteca. Entonces saqué unos libros que me habían quedado de Derecho y se me cae una hoja. Cuando la abro era una cédula de notificación de las que usábamos para practicar en la facultad. La llevo al instituto hoy cuando doy clases y doy el tema de gerundios para decirles que por algo pasan las cosas, ¿no? En el momento en que yo encuentro esa Fue cédula, una señal de ese encuentro. Sí. la leí, bueno, me puse a Claro, leer la a ver leíste. qué era lo que se me había caído y encuentro un párrafo que no tiene desperdicio desde lo gramatical, pero que de verdad digo, ¿cómo puede ser? Si no se entiende siquiera qué es lo que quiere decir, ¿cómo puede ser que hubiéramos aprendido a completarla? Bueno, la Claro. explicación es de memoria. Y lo triste de esta situación es que yo me siento a hacerme este planteo cuando se me cae, cuando ya estoy estudiando corrección, porque durante los 6 años de cursada de Derecho jamás se me ocurrió preguntarme si entendía o no entendía lo que decía el dorso. Sí, uno lo acepta, ¿no? Sí, ¿Qué sí, cosa? y reproducís simplemente, aprendés de memoria, bueno, aquí va Y esto. cuando que- vas a dar cursos en estudios jurídicos, a mí me pasó de ir a dar este curso de lenguaje jurídico. Ay, ¿cómo claro. lo reciben Qué bueno los eso. abogados? Mira, es contradictorio porque por un lado lo piden, en realidad lo contrataron. O sea, no es que yo no salí a repartir papelitos, digo, lo contrataron. Bien, te reciben bien, no tiene que ver, pero te encontrás con estas Porque respuestas de... yo sé pero lo que- hacemos siempre. yo sé que algunos no estudios- nos gusta de otra manera. Yo sé que algunos estudios Que el jurídicos muy cambio grandes genera. tienen su propio manual de estilo. Claro. Y hay algo, sé de uno en especial, y hay es- algo inexacto ahí. Y Está yo, bien que lo tengan. hace muchísimos años, cuando trabajaba más como abogada, tuve una jefa que venía de uno de esos estudios y siempre me corregía algo y yo no estaba de acuerdo. Pero está en el manual de estilo Claro. que que teníamos en el estudio. Bueno, está bien que el estudio jurídico se haga su manual de estilo. Ahora, el punto es que no debería correr por un carril paralelo del de la lengua estándar. Todos hablamos español. Exactamente. Con variedades dialectales distintas. De esto no hay ninguna duda, ¿no? No existe el español neutro. Sí, sí. Exactamente. Hay variedades dialectales. Ahora,
nos tenemos que poder comunicar. El lenguaje jurídico, está buenísimo que un estudio jurídico tenga un manual de estilo. Cualquier institución que se maneje con textos debería tener un manual de estilo. Resuelve tiempos. Sí, ¿no? sí. Es mucho más ágil. Sí. Cualquier presentación de cualquier documento, si vos contás con un manual de estilo, no tenés que pararte a pensar, uy, ahí esto lo pondrán así. Ahora, ese manual de estilo debería ajustarse a la normativa vigente de la supuesto. lengua. Si no se usan las mayúsculas para los cargos, en el manual de estilo debería estar, ¿no? Los cargos los escribimos con minúscula, como Sí. corresponde. Somos mayúsculeros los argentinos, ¿no? Nos Sí, gusta por una cuestión de escribir relevancia, ¿no? La RAE habla de esta mayúscula de relevancia, la que parece mayúscula ser relevancia. que si vos Más pones una vez más importante, importante, es más No, y importante. también hay una, que a veces me doy cuenta en textos en español que viene del inglés, que hay determinados sustantivos que en inglés van con mayúsculas. Sí. claro. Y entonces en español, de pronto en un sitio web, que está puesto así, y Claro. después ahí me lo dan para que lo traduzca al portugués, y digo, no, pero esta mayúscula no, No va. va. Y no la pongo. Claro, pero bueno, es como todo. Hay cosas que están correctas, cosas que no. Me parece que para eso lo bueno es estudiar, es capacitarse. Por eso reiteramos la invitación para nuestra jornada del 24 de agosto. Todavía hay lugares, ¿no, Carmen? Todavía hay lugares. Sí, que organiza la Comisión de Español y la Comisión de Área Temática Jurídica. Y contanos un poquito, Cari, entre ¿Cómo los pueden oradores. inscribirse? Ah, perdón. Sí, ¿quiénes van a estar a ver, entre los oradores? recordamos el sábado 24 de agosto de 9:30 a 17:30. Sí. Entre los oradores tenemos a la profesora María Elena Vigliani de la Rosa, al doctor Guillermo Dante González Zurro, que es juez de primera instancia en lo civil, a una miembro del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, la doctora Silvia Bianco, y por supuesto acá nuestra invitada Roxana Carbone. Sí, que ya nos adelantó un poquito sobre cómo va a ser la parte práctica, Nos dio ¿no? una pista, nos dio sí. una pista, así que va a estar buenísimo encontrarnos este sábado para poder empezar a debatir un poco esto en el ámbito de la traducción, ¿no? Y esta hermosa cortina musical con este ritmo tanguero, con mucho ritmo pum para arriba, es para anunciar que, a partir de hoy vamos a tener un pequeño segmento. Un nuevo segmento en Entredichos. Donde vamos a escuchar a Sabrina, chicas. Sabrina. Qué lindo volver a escuchar a Sabri. Vuelve Sabrina Rojas, la locutora oficial de Entredichos, pero desde quién sabe dónde. Ah, eso te vas a enterar cuando sintonices Entredichos. Ahí estás, uy, ¿dónde está Sabrina ¿Dónde hoy? estará hoy? ¿Dónde estará Sabrina? Hablando de sintonizar, estamos en FM Concepto 95.5 o... ¿en qué página, Cari? www.conceptofm.com.ar. Y si te perdiste el programa, nos escuchás el lunes. A ¿no, partir Cari? del lunes se sube nuestro programa al canal de YouTube Entredichos. Genial. ¿Y de qué se trata este nuevo segmento? A ver, ¿qué hacemos los traductores básicamente? Además de traducir contratos, testamentos, etcétera, etcétera. Documentación personal, ¿no? Sí. Documentación personal, elementos que certifican tu experiencia laboral, tu formación Justamente académica. ¿para quién, Carmen? Para la aquellos gente que que viajan o que van a hacer alguna experiencia al extranjero y tienen que quedarse un tiempo viviendo allí. Bueno, aquí estamos los traductores para ofrecerles o brindarles el servicio de traducción, ¿no? De su documentación personal. Y que cada argentino suelto por el mundo tiene una anécdota, ¿no? Exacto. Y sobre todo compartir esto de cuán simple o cuán complicado fue insertarse en ese nuevo país, cuáles fueron los requisitos que les pidieron y demás. Y bueno, y otras anécdotas que nuestra queridísima Sabrina Roja anda recolectando por el mundo, ¿no? Y así inauguramos nuestro nuevo segmento Mundo de Palabras con la locutora Sabrina Rojas. Lisboa es la capital y la mayor ciudad de Portugal. Según el último censo, en 2011, en esta ciudad viven 547.773 personas. Entre toda esta gente,
conocimos a Cecilia, una argentina que vive en Lisboa. Lisboa já tem sol, mas cheira a lua. Quando nasce a madrugada sorrateira e o primeiro elétrico da rua faz coro com a chinela. Bueno, estamos con Cecilia. Ceci vive hace 3 años en Lisboa, es argentina. Hola, Ceci. Hola, ¿qué tal? ¿De dónde sos? Nací en Capital Federal, en Parque Patricios, y soy de ahí. Soy de Buenos Aires, sí. ¿Siempre quisiste vivir acá en Lisboa o se fue dando? No, la verdad que no. Nunca se me había ocurrido vivir afuera de Argentina, y me fui en el 2016, en abril del 2016, y estuve viajando. Estuve primero un tiempo en Madrid y después estuve un tiempo en Andalucía. Y cuando estaba en Andalucía estaba ahí trabajando y me enteré de casualidad de que acá había una fiesta. Todos los meses de junio hacen una fiesta acá, que es la fiesta de Santo Antonio, y como estaba en Sevilla, que son 5 horas, la vine a conocer a Lisboa. Y la verdad que venía con bastante expectativa, porque antes de eso había estado en Brasil y me gustaba mucho el portugués, y como bueno, me hacía como ilusión reconectarme con todo eso. Y vine a la ciudad, no sabía mucho de Lisboa, y vine y me encantó, y por eso me quedé. Pero la verdad que no, antes de venirme acá ¿Nunca planeabas? No lo planeaba, ni sabía nada, ni sabía que me iba a quedar acá, la verdad. Yo simplemente estaba viajando, tenía el pasaje de ida y de vuelta. Bueno, y el de vuelta no lo usé. Sí, ahí está. O sea que vos ya sabías portugués, ya sabías hablar. Sí, había viajado por Brasil en el 2014 y en el 2015. Había estado bastante, de vacaciones, pero voy viajando bastante. Y la primera vez que fui a Brasil, el portugués me encantó, entonces empecé a tomar clases. Tomé 2 años clases, y entonces cuando vine acá, sí, ya hablaba portugués. Pero es diferente, la cultura de Brasil y la de acá no es la misma. No. Se parecen, ¿no? En algo, sí. Porque es como, bueno, los argentinos con los italianos, claro, o con los españoles tienen su, digamos, se parecen, pero no es igual. Acá tampoco hablan exactamente igual que hablan en Brasil el portugués, lo hablan, un poco más cerrado. Pero sí, lo que me pareció es que sí, que la ciudad, Lisboa, sí que me hacía acordar un poco a Río de Janeiro, por los colores, por la calzada. O sea, ¿no te costó adaptarte tanto a...? No me costó nada adaptarme, la verdad. No fue una ciudad que... La verdad que todos me fue como dando una bienvenida muy cálida. No me costó adaptarme al clima, no me costó adaptarme a la comida, no me costó adaptarme a la gente tampoco. Enseguida conseguí un trabajo, entonces... ya empecé a conocer gente, a hacer amigos, y fue muy fácil, la verdad, muy suave el proceso, no tuve un choque cultural así que diga, uy, esto no me lo aguanto, no me lo banco, no, todo lo contrario, fue muy amable. Muy amable, sí, la verdad. Y pensando un poco en... Vos viniste acá, venías viajando, te estableciste acá, ¿y qué documentación tuviste que presentar o qué tuviste que hacer para poder quedarte acá? Para poder quedarme acá yo tengo pasaporte italiano, claro. Entonces como miembro de la Comunidad Europea algunas cosas son un poco más simples. Entonces lo primero que tuve que hacer fue sacarme el número fiscal, acá le dicen NIF, que sería como el quit. Claro. Eso en una oficina, que es la oficina de las finanzas. En aquel momento me pedían un domicilio en la Unión Europea que yo no tenía, pero tenía una familia de amigos de hace mucho que ellos viven en Madrid, entonces puse ese domicilio.
Y básicamente fue poquito lo que tuve que hacer, o sea, sacarme el número fiscal y no mucho más, darme de alta en la seguridad social, pero como yo estaba contratada por una empresa, eso lo hizo la empresa. Claro. Y nada más. ¿Y traducir algún documento al portugués? No te pidieron nada. No me pidieron nada. ¿Y del italiano tampoco? No, a ver, sí, el pasaporte, o sea, presentar el pasaporte, claro. pero no más. Y incluso tuve que renovar acá en Portugal mi pasaporte italiano y tampoco me pidieron traducir nada. ¿Ni partida de nacimiento? No, ni partida de nacimiento, ni... Y a ver, yo me había traído desde Argentina algunos documentos ya traducidos, por ejemplo, el título universitario y el analítico con las materias, y bueno, eso ya lo traía apostillado también, claro. Pero no me lo pidieron, o sea, todos esos documentos nunca me los pidieron. Sí. Igual, ¿fuiste a alguna universidad o algo como, por ejemplo, para poder...? No, tampoco. ¿Y sabés qué posibilidades hay como de estudiar? Eso me parece que, como en cualquier lado, claro. Las universidades acá son, hay públicas y privadas, pero ambas son pagas, entonces creo que mientras pagues la cuota lo podés hacer sin problema. Seguramente te pedirán ahí algún certificado o alguna cosa de cuando termino los estudios, por lo menos secundarios, o que ya, no sé, eso la verdad que no te sé decir cómo es. ¿Y para trabajar? Trabajar solamente te piden el número fiscal, no te piden mucho más. Para trabajar te piden el número, ya con el número de NIF y el número de seguridad social podés trabajar. ¿Y posibilidades para trabajar acá hay? Sí, Portugal, bueno, ahora está creciendo mucho con el turismo, así que tiene mucha demanda en ese sector, en el sector de turismo, claro. Hay mucha demanda. De hotelería, eso mismo. Y también se pide mucho personal para call centers, eso es algo que acá generalmente los portugueses. ¿Básicamente o en todo? No, en todo Portugal. Yo creo que hay call centers muy grandes también en Porto, en la parte del Algarve, en Albufeira, y que no es solamente acá en Lisboa. Acá en Lisboa, como es la capital, claro. Hay más, pero que es algo que está en todo el país. Y para eso se pide también muchas personas que hablen español, bueno, español, francés, lo que sea, vienen de muchos países a vivir acá y generalmente trabajan en call centers porque es algo que se pide mucho. Creo que porque acá el salario no es tan alto, entonces a las empresas les termina siendo redituable poner un call center acá porque tienen que pagar menos que en España, por ejemplo. Claro. Igualmente, sí, aunque son bajos, también le alcanza a la gente, o vos decís que está desequilibrado eso. No, yo creo que como toda capital está desequilibrado. Sí, los salarios, ponen un salario de 800 euros, 900 euros, que es más o menos lo que se gana en un call center o en un trabajo de restauración, alcanzan justo. Claro. Para vivir, no es que estás súper holgado, la verdad, depende del alquiler que uno pague, en donde viva, ¿no? Pero bueno, acá la vida no es excesivamente cara, salvo los alquileres, eso claro. Sí es caro. Pero después el resto de la vida no. Para ir cerrando, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Lisboa y lo que menos? O lo malo y lo bueno, no sé. Bueno, voy a empezar por lo malo. Digo lo bueno para el final. Una de las cosas que menos me gusta es que estoy lejos de mi familia y de mis amigos, pero eso, bueno, eso es así. Igual ahora con la tecnología y todo, sí. La distancia sí que se acorta. Pero una cosa que no me gusta mucho es que acá ponen el aire acondicionado muy fuerte en el medio del transporte público, en el tren y eso. Hace 20 grados, a veces entras al tren y es menos 5. Sí, está súper frío, pero la verdad que es una tontería, es una pavada. La burocracia por momentos es un poco incómoda, la verdad. O sea, no tienen un sistema tanto como para hacer documentación o para hacer trámites que sea eficiente. Claro. Eso te digo la verdad, es un poco pesado porque, bueno, cuando uno tiene que hacer un trámite tenés que perder toda la mañana, todo el día, básicamente.
Eso sería como lo que menos me gusta, la burocracia. Y cosas buenas, Portugal tiene muchas. Para mí, el clima, la comida, la gente, el tamaño, es una ciudad... Lisboa, todo el país es muy pequeñito y hay 8 millones de portugueses nada más. Y esta ciudad tiene 500.000 de habitantes y es una capital. Entonces, para mí una de las mejores cosas que tiene es que hay vida de capital, espectáculos, exhibiciones, obras de teatro, vida cultural, y no deja de ser un pueblito, ¿no? O sea, no pierde como ese toque de aldea, que siempre te encontrás con la misma gente, y que vas a un lugar y siempre ves a las mismas personas. Sí. Entonces, en general la gente no está apurada, para todo lo bueno y todo lo malo que tiene eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo de la burocracia, para eso... Como la gente no está apurada. No está apurada, y bueno, todo es lento. Pero tiene también cosas buenas, ¿no? Claro. Eso de que todo sea lento. Es una ciudad que se puede caminar a todos lados porque las distancias son cortitas. Bueno, la gente es muy amigable en general. El portugués es muy amable. No son personas desagradables. Son personas abiertas y que se esfuerzan por ser gentiles. Entonces eso también hace que uno se sienta más acogido, más bienvenido. Así que la mayoría de las cosas son todas buenas para mí, en mi experiencia. Qué lindo. Bueno, gracias, Ceci. No, a vos. Qué hermosa charla de Sabrina con Cecilia en Lisboa. Ay, qué lindo Lisboa. No conozco. Nosotras no conocemos Lisboa, Carmen. Yo sí. Cari sí. Cari nos va a contar sí. Y les va a contar a los oyentes que te gustó Lisboa. Y Cari. Lisboa me gusta mucho, fui varias veces. Es una ciudad bellísima. Como contaba Cecilia, una ciudad chica en que todo está al alcance de la mano. No es una de esas grandes capitales que te tenés que tomar un medio de transporte porque todo queda lejos. Es una ciudad muy nostálgica, con muchas subidas y bajadas. Sí, eso me han comentado. Muy difícil entrenar en Lisboa, chicas. Claro, ¿cómo hacías, Cari? Y me volví a correr. Ay, ¿Y qué tal el portugués? ¿Se entiende? Bueno, no, muy a ver, difícil? no es que no se entienda. Desde ya que para una persona que no habla portugués no va a entender tanto como puede entender si fue a Brasil. El portugués de Portugal es más cerrado. Aún yo tengo un delay de 1 o 2 segundos en comparación con lo que es escuchar el portugués de Brasil. Es bastante diferente. Y además, hace unos años los países de habla portuguesa firmaron un acuerdo ortográfico, porque hay muchos países del mundo donde se habla portugués, aparte de Brasil, Portugal, hay países en África, Cari, como Angola. ¿Pasa como en inglés que tenés diferentes variantes? Claro, eso iba a comentar. Pese a este acuerdo ortográfico, hay diferencias de acentos. Y Portugal siguió usando su portugués pese a este acuerdo ortográfico. O sea, en algunas cosas se adaptó a esta uniformización, pero en otras yo sigo viendo en documentos que llegan a mis manos que siguen con esa alguna ortografía un poco diferente. Así que bueno, se come riquísimo. Bueno, o sea que y es una ciudad con mucha historia también, por la historia de los conquistadores portugueses. Riquísima la ciudad para ir a visitar entonces. Y corrí en esa ciudad también. Corrí una carrera en esa ciudad. Nos da ganas de ir a conocer Portugal, Lisboa puntualmente. Allá vamos, Sabrina. Bien, y así llegamos al final nuevamente. ¿Ya se terminó? Y se terminó. Seguimos con la jornada en el Colegio de Traductores Públicos. Nos vamos para allá y te dejamos hasta el próximo sábado en esto que fue Entre Dichos. Muchas gracias, Mauricio Cardoso, nuestro operador. Muchas gracias a Leticia Martínez. Y nos escuchamos, chicas, el próximo sábado. Que tengan un lindo fin de semana. Chao. Auspician este programa Veiga, González y Asociados, consultores y auditores. Llámenos al 4373-1213 o al 4373-5154. La solución para sus problemas contables e impositivos.
Agradecemos el apoyo del Instituto Casa de Jesús, donde educar es formar intelectual, afectiva y espiritualmente desde una perspectiva de síntesis entre fe y cultura. Instituto Casa de Jesús, www.casadejesús.edu.ar. Esto fue Entredichos, el programa del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires.